Segunda Timoteo, capítulo 1. Hoy vamos a abarcar versículo 3 al 5. Segunda Timoteo dice así, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, creo que podemos abarcar estos tres versículos hoy. El domingo anterior vimos los dos primeros, así que vamos a ir avanzando los domingos hasta, llegar al final. Ahora, la carta continúa como una carta característica de la época, ¿no? Así escribían las introducciones los escritores del primer siglo. Identificación del remitente, destinatario, el saludo formal, acá lo tenemos también, y ahora la expresión de gratitud, ¿no? Por lo general en las cartas de Pablo él siempre se maneja de esta manera, ¿no? Son todas parecidas. Ahora, a diferencia de las cartas tradicionales de la época, Pablo como que cristianiza, ¿verdad? La introducción. Siempre lo hace así. De tal modo que tenemos nosotros aquí invocaciones teológicas que son dignas de considerar, ¿no? Es decir, hay algo más que una introducción que, tenemos que pasar prontamente hasta llegar a la parte importante de la carta. No es así. De hecho, hay cuestiones doctrinales y a una de ellas le vamos a prestar atención hoy, ¿no? Hay algo más que una fría formalidad. Por ejemplo, tenemos acá los afectos sinceros de un remitente que está a punto de morir. Esta es su última carta, escribe a su discípulo, a su hijo espiritual, y él como que de alguna manera le abre su corazón a este hombre, ¿no? Tenemos también aquí cuestiones doctrinales, morales y espirituales también, solamente en la introducción, que tienen que ver con una fe genuina que posee el destinatario de la carta, ¿no? Y por ese lado vamos a ir, a eso le vamos a prestar atención. Nunca he estado en prisión formalmente. Sí he estado entre rejas un par de horas, ustedes saben, era chico, averiguación de antecedentes, estaba en la parada con la muchachada esperando el colectivo y, no sé, alguien habrá hecho la denuncia y de repente ya estábamos dentro del patrullero y luego dentro del calabozo, no sé si se dice calabozo, ¿no? Como era muy de noche, todos nos terminamos durmiendo ahí y después a la mañana, como quien dice, nos largaron, ¿no? Éramos muy chicos. Pero pienso que una de las cosas que puedes hacer en una prisión es pensar, ¿no? Y recordar. Esto puede ser bueno o puede ser atormentador también. Los recuerdos que deben venir cuando estás en una prisión, ¿no? En el caso del apóstol Pablo, podía también orar y podía también, gracias a Dios, escribir, ¿no? Ahora, en esta porción que nosotros vamos a prestar atención, vemos en la remembranza de Pablo algo que destacaba de su hijo en la fe, Timoteo, y es algo que tiene que estar presente en todos aquellos que afirman ser cristianos, y es la evidencia de una fe genuina, una fe no fingida, una fe no hipócrita, es literalmente la traducción, ¿no? Timoteo es un cristiano auténtico, y Pablo recuerda eso en la cárcel, mientras va escribiendo palabras de ánimo, para alentar justamente a este hombre, ¿no? Porque ese es el propósito de la carta, alentar a quien fue su discípulo, a que él siga hacia adelante en la obra del ministerio. Pero mientras tanto está recordando y está escribiendo, ¿no? Ya hemos tratado nosotros el domingo pasado y en otras oportunidades algunas cualidades a lo mejor interesantes de este joven ministro, pero llama la atención, hermanos, que Pablo con toda certeza afirme que Timoteo tiene una fe genuina, auténtica, ¿no? De otros ha dicho todo lo contrario. Por ejemplo, algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿no? Eso no tiene una fe auténtica, capítulo 3, verso 5. Otros profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Tito 1:16. Otros abandonan la fe y se vuelven al mundo, como Demas, en el capítulo 4, verso 10. Otros aparentan generosidad y espiritualidad, como Ananías y Zafira, pero mienten al Espíritu Santo, ¿no? En Hechos capítulo 5. Otros, como Alejandro el Calderero, bueno, directamente se oponen y le hicieron mucho mal al apóstol Pablo, ¿no? Pero Timoteo posee una fe no fingida. Y eso es mucho, hermano, decir de una persona. Y sobre todo en nuestros días, ¿verdad? En el cual hay muchas personas que dicen creer en Jesús, que profesan una fe, bueno, que le aceptaron, que le recibieron, que le sintieron, que conocieron y muchas cosas más. Pero solo es, en el mejor de los casos, una emoción fugaz. Y en el peor de los casos, una fe fingida, ¿no? Cosas que suceden. Y está bueno decirlo también para que nosotros vayamos, de alguna manera, mirándonos hacia nuestro interior, ¿no? Por eso tenemos que asegurarnos qué clase de fe poseemos nosotros. Es cortita la porción que hemos tomado para tratar hoy, pero creo que muestran los componentes de una fe verdadera, de una fe no fingida, mejor así, somos más literales, ¿no? Por lo menos por el impacto que esto tuvo en el apóstol Pablo. Él da testimonio de que Timoteo tiene una fe genuina, ¿no? Vamos a ver eso con la ayuda del Señor. Algunos componentes de una fe no fingida. En primer lugar, la fe sincera inspira gratitud y oración constante, ¿no? Repito, por lo menos en Pablo. Doy gracias a Dios, dice el versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Ustedes saben que en la carta que Pablo escribió a los Gálatas, en la introducción, hay una parte que él se saltea, ¿no? Voluntariamente. Él no da gracias a Dios por la iglesia. Y bueno, el contexto lo amerita, ¿no? Él va directamente a una fuerte reprensión a esa iglesia. En su segunda carta a los Corintios se saltea una parte también, no va con reprensión, pero por lo menos no da gracias a Dios por la iglesia como hace en otras ocasiones. Acá, en 2 Timoteo, Pablo no comienza con corrección ni instrucción inmediata, sino con gratitud, como en la mayoría de las cartas, ¿no? Y lo hace por la vida de Timoteo. Su vida de fe sincera es motivo de oración continua. Doy gracias a Dios por ti, dice el apóstol, allí en la prisión, ¿no? Como dije la vez pasada, toda la carta, hermanos, se trata de animar a que el joven ministro, quien estaba pastoreando un lugar, cumpliera con su ministerio. A lo mejor tenía cierta debilidad de carácter, algunos dicen timidez, otros que quería tirar la toalla, como se dice, y bueno, Pablo le escribe esta carta para alentarle una y otra vez. Y verdad que siempre es alentador que alguien te diga, no solo que te diga, sino que lo haga, que está orando por vos. Eso es muy alentador, hermano. Y eso es lo que Pablo está haciendo con este hombre. Y sobre todo, ¿no? El calibre del apóstol Pablo. No solo que te lo diga, sino que cumple lo que está diciendo. Pero era muy común para Pablo en su vida recordar a sus destinatarios que eran objetos de su oración a Dios. A los romanos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 1:8. A los filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 1:3 y 4. Y a los colosenses, 1:3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y otras cartas también, ¿no? Ahora, hermanos, nosotros damos gracias a Dios también, lo hacemos, pero en líneas generales cuando contesta nuestras oraciones o cuando las vidas nos sonríen, ¿no? Las cosas nos van bien y como que tenemos un corazón más agradecido para con Dios. Pero este hombre, Pablo, está dando gracias a Dios al acordarse de otro creyente y lo hace desde una fría prisión y en el cual está esperando la ejecución. Y él vive agradecido.
Probablemente lo que Pablo quiera transmitir es que siempre hay motivos para dar gracias a Dios, independientemente de lo que estás viviendo, ¿no? Porque la gratitud no tiene que ver con la circunstancia que vos estás viviendo, sino por quién es Dios y la aceptación de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios para Pablo, la prisión y la decapitación, según la tradición. Él toma la voluntad de Dios y dice, ok, y estando en esa cárcel vive agradecido igual. Impresionante eso, ¿no? Pero así también debería ser en nosotros, dar gracias a Dios en todo, como dijo a los tesalonicenses, ¿no? Se acuerda de otros y continúa en gratitud. Esto, hermanos, es digno de imitar. Como alguien dijo, hacia el final de la vida, los preceptos que fluyen naturalmente de nuestros labios se expresan en negativos. ¿No le sucede a la gente ya muy mayor? Salomón habló de, alegrate cuando sos joven, etcétera, etcétera, antes que vengan los días malos. Eso es una referencia a la vejez. Comienza a describir, vas a perder la vista, los pies te va a pasar esto, aquello. Lo plantea de tal manera que no quiero llegar a viejo, dice uno. Pero este hombre no es así. Vive agradecido igual, y eso es impactante, ¿no? Continúo la cita. Con Pablo fue de otra manera. Ojalá la voz de cada líder pudiera estallar mientras cae en tal sonido de trompeta, emocionando a los corazones jóvenes que jadean en la buena batalla y nunca deben desesperar por la victoria. Bueno, es un desafío también para nosotros esto, porque estamos de alguna manera acostumbrados a reclamar y a quejarnos, a resentirnos por el momento que nos toca vivir, ya sea alguna enfermedad grave, terminal, ¿no? Y tomamos decisiones apresuradas, en lugar de estar agradecidos a Dios. Si de verdad crees en la soberanía de Dios y de que todas las cosas que te pasan a vos de alguna manera están permitidas por Dios, tu respuesta tiene que ser la gratitud. No hay otra forma de responder a Dios. Gracias Dios porque en tu providencia permitiste que esto me esté pasando. Y lo acepto. Y bueno, así se responde, ¿no? Y de alguna manera es lo que está haciendo Pablo también aquí. Pero esa fe no fingida de Timoteo y el resultado que trajo en esta relación afectuosa con Pablo es la que le impulsa a agradecer a Dios acordándose de su hijo espiritual noche y día. Y muy interesante que agregue esto, ¿no? Pablo lo hace pero con limpia conciencia. Sirve a Dios con limpia conciencia. Todos recordamos el pasado de Pablo, persiguiendo a la iglesia, consintiendo con la muerte de los santos, pero él tiene limpia conciencia igual, y uno dice, ¿no le pesa todo lo que hizo? ¿Cómo se puede librar de esas cosas tremendas que hizo? Bueno, todo ha quedado resuelto al creer en Jesús como Señor y Salvador. Él lo sabe, Jesús tomó sus culpas, las trasladó a otro lugar, la enterró y tomó su justicia y se la imputó a Pablo. Él perdonó todos sus pecados, la deuda fue quitada y su conciencia fue limpiada. Bueno, viene Satanás y le acusa con esto, aquello y lo otro, pero su conciencia está limpia, ¿no? Y así vive. Él lo dice en otras oportunidades, frente al concilio en su defensa, Hechos 23, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En el capítulo siguiente, 24, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. A los corintios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. 2 Corintios 1:12 era la cita, ¿no? Gracias a Dios por los creyentes que podemos disfrutar de una limpia conciencia, ¿no? De que nuestra deuda está completamente saldada por los méritos de Cristo. Y sabemos también que existe la posibilidad de que la conciencia quede cauterizada, ¿no? Llegó a tal punto de endurecerse por el engaño del pecado que parece que la verdad no le entra por ningún lugar. Pablo lo dijo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán esto y lo otro, ¿no? Y muy interesante que hay falsos maestros, ¿no? Ellos son los que tienen conciencia la cauterizada, como que parece como que no hay vuelta atrás, ¿no?
Un comentarista dijo: rechazar continuamente la verdad de Dios produce que la conciencia se vuelva cada vez menos sensible al pecado, como si estuviera cubierta por capas de cicatrices no espirituales. La conciencia de Pablo era muy limpia y muy sensible, y él respondía con prontitud a su voz interna, ¿no? Fin de la cita. Y de esa manera, sirviendo a Dios desde la cárcel, él dice: al cual sirvo, ¿no? No dice al cual servía cuando estaba fuera de la prisión, ¿no? Sino que todavía está sirviendo al Señor dentro de la circunstancia que el Señor le permite vivir, ¿no? El servicio, hermanos, es primeramente interno, en espíritu y en verdad. Y luego da como resultados, bueno, obras externas que glorifican a Dios, ¿no? Y con limpia conciencia lo hace. Se acuerda de Timoteo y ora por él constantemente. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Esto es una buena manera de alentar a otros hermanos. Pablo lo está haciendo con Timoteo y nosotros también lo podemos hacer. Y por lo que estamos viendo, estos desalentados pueden ser aquellos que poseen una fe genuina. Tal es el caso de Timoteo. Algunos dicen que el creyente siempre tiene que vivir como pum para arriba, y no es así. A veces hay periodos de desaliento y no necesariamente tiene que haber un pecado y nada por el estilo. Son cosas que nos suceden por estar en un cuerpo con naturaleza caída, ¿verdad? Desánimo, desaliento. Entonces hace mucho bien que otros oren por esa persona. Por lo menos, si crees que no tenés palabras para ayudarle, de la oración tuya no se puede escapar. Y hacerle saber también eso. Estoy orando por vos. No desestimemos, hermanos, el ministerio de la intercesión. No es público, no es visto, no recibe reconocimiento, pero es muy necesario hacerlo. La oración eficaz del justo puede mucho, dice, ¿no? Y así deberíamos hacer. Timoteo, como pastor, con los grandes desafíos que el ministerio presenta, con deficiencias propias de su personalidad, necesita de este estímulo. Me acuerdo de vos, Timoteo, y estoy orando también por vos. Uno de los grandes predicadores que dio la iglesia, el conocido Charles Spurgeon, él decía que el secreto de su éxito ministerial radicaba en que su gente oraba por él. De hecho, él tenía un lugar en el sótano de la iglesia al que llamaba la sala de calderas. Y cuando él predicaba, había un montón de hermanos ahí que estaban orando por él. Y él decía que, bueno, ahí está mi éxito, ¿no? Como alguien decía, mientras Spurgeon hablaba al pueblo, el pueblo hablaba con Dios por Spurgeon. No es un protocolo, hermanos, no es una formalidad, una manera de quedar bien con la gente, no, es hacerle bien a su alma. La oración, hermanos, hablar con Dios y ser escuchados por Dios es un privilegio que tenemos, y una buena manera de aprovecharlos es intercediendo por otros. Supiéramos de los alcances de la oración, ¿no? Y oraríamos más por otros, por los hermanos, sobre todo, ¿no? Pablo dice que ora sin cesar por Timoteo, y también día y noche. Parece una redundancia, ¿no? 24 horas orando por él, ¿no? No es la idea. La idea es constancia, cada vez que lo recuerda, y transmitirle cuánto lo valora, y le recuerda delante de Dios. Como desafío, hermanos, ¿cómo estamos nosotros, no? Como creyentes individuales y como cuerpo también, en nuestras intercesiones por otros hermanos. Tu vida, tu fe sincera, inspira a otros también a la oración. Bueno, por lo menos la fe genuina de Timoteo llevaba a Pablo a orar por él y a recordarle, ¿no? En segundo lugar, una fe sincera se expresa en afecto y vulnerabilidad. Noten el versículo 4, 2 Timoteo 1, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Todos los años que estuvieron juntos, se cree cerca de 20, no solo afectaron la vida del discípulo, ¿no? Timoteo, sino también la vida de su mentor, Pablo, y acá lo podemos ver, ¿no? Deseando verte, eso es muy intenso, hermanos. Saben que en el verbo, en su idioma original, implica anhelar profundamente. Como Epafrodito, que tenía gran deseo, ese es el mismo verbo, de ver a los filipenses, allá por el capítulo 2. O como el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente. Estoy aplicando el mismo verbo que usa Pablo. O como deberíamos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada.
1 Pedro 2, intensamente así le recuerda, ¿no? Y así desea verles también. Con esa intensidad ora y desea ver a su hijo amado. No solamente porque estaba solo en una prisión y bueno, necesitaba compañía, o Lucas no era suficiente, no, sino porque le amaba y lo demostraba de esa manera. Además, para Timoteo, saber que su mentor le recuerda y tiene ese deseo intenso de verle otra vez, resultaría de ánimo para él, ¿no? Como que de alguna manera le recordaría que no está solo. Hay alguien que está orando por él, hay alguien que le anhela ver, bueno, y eso anima, ¿no? No sé cuándo fue la última vez que recibiste un mensaje que expresaba eso, o se lo hiciste saber a otra persona, ¿no? ¿Cuándo? Deseo verte, estoy orando por vos, te extraño. Bueno, no sé. Ahora, hermanos, a mí me llama la atención este tipo de relaciones que vemos nosotros en las páginas de las Escrituras, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Y en verdad debería ser común en cada iglesia local. Tenemos que extrañarnos y desear estar juntos. Anhelar el momento otra vez de cuándo me voy a juntar con los hermanos para la adoración congregacional. Tiene que haber ese deseo en nosotros. La fe sincera se expresa de esa manera, en afecto. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso allá en Mileto, en Hechos capítulo 20? Noten el versículo 36 al 38, Hechos 20. Esta despedida demostraba cuánto amor se tenían. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Qué impresionante, ¿no? Lo que hicieron ahí, un par de hombres llorando todos juntos, abrazándose. Y es lo que la Escritura nos manda. 1 Pedro 1:22, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No sé qué ha pasado en las iglesias, pero este tipo de afecto, de demostración de amor, como que ya no son muy frecuentes. Aún en las mismas familias, ¿no? Porque la congregación es una reunión de familia, por así decirlo. Eso es. Como que nos hemos acostumbrado a relaciones frías, distantes. Pero la fe sin fingimiento no es así. Se expresa en afecto. Eso es lo que aprendemos primeramente de nuestro Señor en el trato que Él tenía con sus discípulos. Se lo demostraba, se lo hacía saber. Juan 13, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y no fueron solamente palabras, porque luego tenemos la demostración más grande de amor que alguien podría haber hecho. Entregar su vida por los pecadores. Jesús era alguien que amaba y lo demostraba también, ¿no? Ahora, en otra esfera, así está amando el apóstol Pablo a Timoteo y deseando verle. Pero mi punto, hermanos, es sobre las expresiones de afecto de Timoteo hacia Pablo. No sabemos en qué momento en la historia sucedió esto que nosotros leemos acá, de que se acordaba de sus lágrimas. Puede ser en la misma despedida en Mileto, de Hechos 20, ahí se despidió Timoteo también, junto a los otros ancianos, puede ser. Puede ser cuando le rogó que se quedara en Éfeso, o puede ser cuando Pablo fue arrestado y se separaron. U otra ocasión, ¿no? Pero lo importante acá es las lágrimas que Timoteo derramó, que demostraban afecto mutuo, ¿no? Y Pablo deseaba verle para experimentar nuevamente el gozo de estar con uno de sus colaboradores más íntimos. Así es la fe sincera, hermanos. No oculta la fragilidad, al contrario, la demuestra, no es fría ni distante, no finge fortaleza cuando no la hay. Timoteo ha llorado, ha sufrido, y Pablo lo recuerda con ternura, ¿no? Los hombres no lloran, está ¿no? Un viejo refrán, o una frase trillada, como quien dice.
A veces pasa, hermanos, como que en las iglesias todos estamos a la defensiva. Sí, trato de entender el contexto, el trasfondo. Pueblo chico, infierno grande, dicen algunos, no sé. Pero nadie quiere abrirse y se mantienen al margen y no se crean relaciones sólidas. De hecho, de algunos creyentes no sabemos más que su nombre. Ni dónde viven, ni qué hacen, ni qué es lo que creen. Porque a lo mejor han decidido vivir voluntariamente la vida cristiana así, aislada de otros hermanos, sin acercamiento, sin afecto. No quieren mostrarse vulnerables, aunque esa forma de vivir la vida cristiana sea ajena a la que vemos en las Escrituras. Es algo que inventaste, no algo que extraes de la Escritura, ¿no? Ahora, no es un llamado a la imprudencia esto, llorar con todo el mundo, no, sino a crear relaciones sólidas, propias de personas que tienen la misma fe, aman al mismo Dios e intentan vivir según sus mandamientos. Así deberían ser nuestras relaciones también acá, hermanos. Por eso pregunto como desafío, ¿no? Tu fe sincera, esa que decís tener, permite que otros vean tu corazón, tus luchas y tu necesidad de comunión. Todos deberíamos tener un Timoteo y tener también un Pablo. Alguien a quien expresar nuestras frustraciones, desaliento, para que éste nos amoneste e intercede por nosotros también, ¿no? Lo necesitamos y es bueno para nuestra alma, ¿no? No ignoremos, hermanos, las Escrituras. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, ¿no? Ahora, la propia naturaleza del hombre como que nos invita a compartir nuestra vida con otros, ¿no? Las cargas con otros para que sean más livianas. No es lo mismo empujar un auto solo que hacerlo con otro hermano, ¿no? Bueno, hay que aprovechar. Estos son los hermanos que Dios te dio. Y de esa manera deberías demostrarle afecto también. Así que la fe sincera se expresa en afecto y vulnerabilidad. En tercer lugar, una fe sincera tiene frutos visibles. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, recuerdos, lágrimas, oraciones, deseos de verles, algunas de las cosas que pasan por la mente de Pablo mientras está en prisión y lo convierte todo en oración. Pero también afirma que su hijo amado en la fe tiene una fe no fingida. Y esta a mí me parece la oración principal. Todo lo anterior está subordinado a este versículo. Es más, se podría leer, doy gracias a Dios, así comienza el verso 3, y luego lees directamente al versículo 5, y está bien, ¿no? Ahora, con respecto a fe no fingida, se dice que es una palabra compuesta por un prefijo negativo y adjunto a hipócrites. ¿Verdad que de ahí se deriva nuestra palabra castellana hipócrita, ¿no? De hecho, suena muy parecido. La fe de Timoteo era completamente genuina, sin hipocresías, sin pretensiones o engaños. ¿No creen que vale la pena preguntarse, hermanos, cómo corroboró esto Pablo de la fe sin fingimientos de Timoteo? ¿Cómo puede tener seguridad de la fe sincera de este hombre? Bueno, no se escandalicen, pero los pastores siempre dudan de algunas declaraciones de fe, ¿sí? Y de otras dicen sí. Este posee una fe genuina. Ahora hay muchos factores que surgen de esta porción y de otras, de las cartas y del libro de Hechos, que nos van a decir a nosotros por qué Pablo está seguro que Timoteo tiene una fe genuina. Así que desprendo algunos subpuntos. A. Las lágrimas de Timoteo. Al acordarme de tus lágrimas, dice Pablo. A lo mejor, ¿verdad? Para algunos puede resultar como un signo de fragilidad en el carácter de Timoteo, que comienza a llorar cuando se está despidiendo del apóstol.
Sin embargo, para él era evidencia de una fe sincera. Pablo las interpreta como fruto de una fe que no se oculta ni se endurece, sino que se expresa con vulnerabilidad, ¿no? Su punto B, testimonios de otros creyentes. Hechos 16, versículo 1 al 3. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo, y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. La fe no fingida no puede esconderse de otros hermanos, ¿no? Muy pronto otros van a dar testimonio que en tal individuo ocurrió algo, porque ya no es el mismo. Tiene una conducta diferente a las que antes tenía. Persigue nuevas metas, ama a Dios, quiere vivir según sus mandamientos. Una nueva vida, eso es lo que tiene, una nueva creación, como dice Pablo. Ahora, sé que hay casos también en el que la gente dice, no sabía que eras cristiano o evangélico. ¡Wow! Dice, no di ninguna evidencia, qué horror. No se dio cuenta. Al menos con Timoteo eso no pasaba. Dos ciudades distintas están dando testimonio del buen testimonio que este hombre tiene. Eso era notorio entre los hermanos. Este es un buen principio también, hermanos, fundamental a la hora de escoger hombres para el servicio. No solamente para el oficio de anciano o diácono, sino para cualquier servicio. ¿Qué dicen los hermanos con respecto a él? Si solo el pastor cree que puede andar bien y todos los hermanos dicen, no, me parece que no. El pastor tiene que tener humildad y escuchar la voz del Señor a través de los hermanos y decir, no va por ahí el camino, ¿no? Pero es importante qué dicen los hermanos, qué dice la iglesia. Y el principio, está vigente hoy en día. Una fe no fingida se mostrará a través de buen testimonio. No estoy diciendo que el hermano no cometa pecado, que no tenga ninguna falta, no se equivoque nunca, no. Sino que será notorio en todos los hermanos la obra que el Señor hizo en su vida. Pablo tomó el testimonio de los hermanos y quiso que Timoteo le acompañara en la obra misionera. Algunos andan por allí diciendo, no importa lo que los demás piensen de mí, lo que los hermanos piensen. No, no es así. Y tiene que pensar bien de vos, y tenés que tener un buen testimonio también. Eso es lo que corresponde a creyentes que tienen una fe genuina. Subpunto C, observación pastoral directa. Volviendo a 2 Timoteo 1:5. En el subpunto anterior, Pablo tuvo en cuenta lo que otros decían acerca de Timoteo. Acá dice, estoy seguro de que en ti también habita la fe no fingida. Esa sería la oración completa. La frase griega, estoy seguro, muestra convencimiento, certeza, y también indica que Pablo no habla por intuición, sino por experiencia. Estamos hablando de una relación, como dije, casi de 20 años. Timoteo ha servido junto a Pablo en innumerables ocasiones, múltiples contextos difíciles. Su carácter ha sido probado una y otra vez. En esos momentos, hermanos, de prueba, es el que se evidencia la autenticidad de la fe o no. Como cuando estudiamos la carta a Santiago, ¿verdad? Algunos responden ante la prueba, según la parábola del Señor Jesús, se apartan, ¿dice? Otros se enojan contra Dios, otros hasta se animan a blasfemar contra Dios. Pero una fe viva es aquella que persevera en la prueba. Timoteo dio evidencia de eso, hermano. Ha pasado por innumerables casos junto a Pablo y ahí ha estado. 20 años casi han pasado y sigue ahí, acompañándole y sirviendo al Señor. Ahora, Pablo observó cómo se conducía Timoteo. Observó cuando todos buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Sin embargo, el joven se interesaba sinceramente por los hermanos, Filipenses 2:20. Observó su fidelidad, 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Observó los dones de Timoteo, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Eso es parte de la función del pastor, ¿no? Observar a las ovejas. El término obispo, episcopos, de ahí viene episcopal, significa guardián, supervisor. Y haciendo eso, Pablo
notó que Timoteo poseía una fe sincera. No tenía intereses oscuros, no tenía pretensiones vanas, metas mundanas, nada de eso. Un servicio fiel al Señor y a los hermanos. Subpunto D, herencia espiritual comprobada. Y este es el punto más controversial de todos los que mencioné. Pablo dice que esa fe no fingida de Timoteo primero habitó en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Bueno, habitó lleva la idea de permanencia. Se traduce como morar en otras porciones, como por ejemplo que el Espíritu Santo mora en nosotros, Romanos 8. Y es una morada permanente, nunca nos abandona. Y así como la palabra de Cristo debe morar en abundancia entre vosotros, constantemente, ¿verdad? Era una fe que habitaba y no que habitó una vez y se fue, ¿no? De la abuela no sabemos nada. Solo su nombre, se llama Loida, lo más probable es que fuera una mujer judía y nada más. De su madre Eunice, muy poco también. Según Hechos 16, era una creyente judía. Y bueno, estaba casado con un hombre griego, ¿no? Aparentemente inconverso. Y ambas poseían una fe no fingida. Los comentaristas no están de acuerdo en cuanto a qué se refiere Pablo con la fe aquí. ¿Es la fe judía? ¿Creían en un Dios verdadero y en la promesa de un Mesías venidero? ¿O es la fe del cristiano, que cree en el Señor Jesús como Señor y Salvador? ¿O pueden ser ambas también? Bueno, ahora no podemos asegurar que se trate de un orden cronológico de conversión, ¿no? Primero creyó la abuela, luego creyó la madre y luego creyó Timoteo. Puede ser, ¿no? No lo niego, pero tampoco lo afirmo. Ahora, hay algo que sí podemos afirmar. Es que ambas mujeres prepararon el terreno para que Timoteo llegue a la fe. Ese fue su trabajo y su responsabilidad, ¿no? Hay algo que aclarar también aquí. El profesor Pérez Millos dice que algo muy cierto, ¿no? Por eso tomé la cita. La fe no es herencia. De manera que si Loida y Eunice tuvieron que creer, así también tuvo que hacerlo Timoteo. La fe no se hereda ni se comunica. La madre y la abuela instruyeron y tal vez condujeron a Timoteo a la fe, comunicándole las verdades que debía creer, pero no transmitieron la fe. El ambiente del hogar es bueno para que nazca la fe, pero la fe de entrega al Salvador es necesariamente personal. En un acontecimiento entre el que cree y Dios, que por medio de su Espíritu hace nacer la fe en el corazón para que pueda ejercerla depositándola en el Salvador. Bueno, hay mucha tela para cortar con respecto a esto, mucho para decir al respecto, ¿no? De hecho, noté que hay prédicas enteras tomando como referencia la transmisión de la fe en el seno del hogar. Se puede hablar también de la influencia de los abuelos hacia sus nietos para conducirlos a la fe. Se puede hablar también del rol fundamental de la madre en la evangelización. Ahora es muy importante, hermanos, el trabajo que realizaron estas dos señoras para con el joven Timoteo, ¿no? Para que él llegara a una fe sin hipocresías. Más adelante, en el capítulo 3, verso 15, leemos que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como dije, sabemos por el libro de Hechos que el padre de Timoteo era griego. No hay indicación de que se haya convertido en la fe y lo más probable es que haya muerto cuando él era chico. Entonces la responsabilidad de enseñarle las Escrituras recayó enteramente sobre la madre. Y allí entró también la influencia, vamos a decirlo así, poderosa de la abuela. Le inculcaron la fe judía, la esperanza de un Mesías venidero. Cuando oyen el Evangelio por primera vez, seguramente en el primer viaje misionero de Pablo, esos corazones ya estaban preparados. Y el Trino Dios obró la salvación en toda la familia, ¿no? Algunos padres han llegado a creer que la responsabilidad de enseñarles acerca de la fe a sus hijos es de la iglesia. Pero no es así en cuanto a orden de prioridades.
Ese es un deber que Dios encomendó a los padres y de los cuales tenemos que rendirles cuentas después. Nos prestó hijos para que le inculquemos las verdades de Dios, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento tenemos esto, Deuteronomio 6, 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Noten esto. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo que hicieron estas mujeres con Timoteo, ¿no? Enseñarle lo que Dios dice. Otros equivocadamente creen que no hay que enseñarle a los hijos ni inculcarle fe alguna. Ellos tienen que tomar esa decisión cuando sean grandes. Qué error, mis queridos hermanos. Qué equivocación. El mundo les enseñará su religión, una que ofende a Dios y una que los conduce al infierno. Miren si no hay que despertar de ese letargo, mis queridos hermanos, de esa actitud pasiva que tenemos a veces los padres, ¿no? No, se cría solo, como te dicen, ¿no? Me ve a mí que voy, ya él también va a andar. Tremendo. Por eso es urgente que los padres compartan la fe con sus hijos y sobre todo que la vivan sinceramente, sin hipocresía, porque si es con fingimiento, lo van a notar y absorber y van a crecer aborreciendo la religión y aborreciendo a Dios también. Se dan casos también en el que a lo mejor los padres tienen una fe sincera, pero el hijo tiene una fe superficial o ninguna fe también. Para ambos casos hay excepciones, porque en la Biblia tenemos, sobre todo en la historia de los reyes, hombres piadosos y sus hijos fueron un desastre. Hombres que fueron un desastre y sus hijos salieron piadosos. Tómenlo como excepciones, mis queridos hermanos, y no como la norma. En líneas generales, los hijos adoptan la fe sincera de padres que aman a Dios. Aclaración, no estoy diciendo que los padres con comunicar el Evangelio salvan a sus hijos, no. El Señor Jesús, Él es el Salvador. Y cada individuo del hogar es responsable de creer en Él para la salvación. Pero los padres son responsables de enseñar, conducir, modelar, desafiar a sus hijos e instarles a que crean. Es decir, abonar el terreno con el Evangelio para que la semilla pueda crecer, ¿no? Otra vez, esto no quiere decir que cooperamos en la salvación, no, sino que somos instrumentos en las manos de Dios, porque Dios usa medios humanos para cumplir sus propósitos y usa a los padres para salvar a los hijos. Hay que tener en cuenta, en el Nuevo Testamento hay varios ejemplos en el que por la fe de uno, luego toda la familia llega al Señor. Cornelio, Lidia, el carcelero de Filipos, Crispo y también el caso de Timoteo. Todo comenzó con la abuela, la madre y ahora también el hijo, ¿no? Así que por estas razones, queridos hermanos, Pablo está seguro y lo afirma en su carta que queda para la iglesia de todos los tiempos de que Timoteo tiene una fe no fingida y le recuerda, ora por él y da gracias a Dios por él. No solo recuerda la fe de Timoteo, sino que la afirma públicamente. Para que nosotros el día de hoy leamos acerca de esto y digamos, wow, yo tengo esa fe no fingida o tengo 20 años mintiendo. Puede ser. Como siempre, la Escritura nos desafía a nosotros. ¿Se ven estos frutos de fe sincera en ti y en mí? Hay varias aplicaciones, 3 cortas, que extraigo acá del texto. Como redondeando todo el pensamiento, ¿no? Primero, la responsabilidad de orar por otros. Recae primeramente sobre los líderes de una iglesia, por aquellos que están discipulando, pero también sobre todos los creyentes, de orar los unos por los otros como la Escritura nos manda. Orar por otros es amarlos. Seguro, hermanos. Armate una lista como algo práctico, ¿no? Y recordá a los hermanos en oración. Vení también cuando nos juntamos a orar los miércoles. Vení. Será bueno para ti, pero eso sería demasiado egoísta. Será bueno para otros también.
Tu trato con las personas de la iglesia será diferente, muy diferente, si estuviste orando por esa persona. ¿Sí? Seguro. Por lo menos diferente para ti, ¿no? Segundo, valorar y cultivar relaciones espirituales profundas. Es lo que vemos en Pablo y Timoteo. La iglesia no es un lugar al que voy, aunque implica congregarse en algún lugar. La iglesia son personas con las que te relacionás, amás y perdonás. Lamentablemente, queridos hermanos, hay creyentes que prefieren tener este tipo de relación con gente que no es creyente y cultivan relaciones profundas con incrédulos en lugar de sus hermanos en la fe, y no debería ser así. Siempre recordá que estos son los hermanos que Dios te dio y que vos necesitas, ¿no? Tercero, la urgencia de transmitir la fe a la próxima generación. La otra vez hablaba con alguien acerca de, tenemos una generación de cristal, así se llama, ¿no? La responsabilidad esa es de la generación anterior. Ellos criaron esta generación de cristal. ¿O te querés desentender de eso? No, no sé. Muy fácil. ¿Quién los crió? El Estado no los crió, vos los criaste. En nuestra porción tenemos 3 generaciones de creyentes. Algunos acá tenemos hijos pequeños, otros medianos y otros más, ya adultos, ¿no? Pero todos tenemos las oportunidades de hablarles del Evangelio. La gracia, el perdón, el pecado, el precioso Salvador que tenemos. No ignoremos nuestra responsabilidad. La generación que viene depende del trabajo que vos estés haciendo. Dale prioridad a las cosas espirituales. Traelos a las reuniones. No se tienen que quedar en la casa. Los tenés que obligar a venir. No, esa palabra está como prohibida hoy en el diccionario moderno, ¿no? Obligar. ¿Y a la escuela no los obligás ahí? Sí. Vos lo tenés que obligar a venir a la iglesia. De otro lado, están tomando enseñanzas antibíblicas y aprendiendo a vivir sin Dios. Y si vos no contrarrestás eso modelando una fe sincera, la próxima generación de creyentes estará perdida. Asegurémonos, queridos hermanos, de poseer una fe no fingida y transmitámoslas a la próxima generación, ¿no? Que el Señor nos ayude. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos por la Escritura. Necesitamos que tu Espíritu la implante en nuestros corazones y dé frutos preciosos. Ayúdanos, oh Dios, primeramente a nosotros a pensar en qué clase de fe poseemos y luego a transmitirla a otros también, ¿no? Sobre todo los que están más cerca nuestro, nuestra familia. Ayúdanos, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén.